Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a otro video de clase de ejercicios de física 3. Esta vez vamos a partir con un ejemplo que está en el libro. Aquí lo tengo listo. El ejemplo 15.2. Dice así. Su primo Morton está jugando con una cuerda para tender. Desata un extremo, tensa la cuerda y mueve el extremo hacia arriba y hacia abajo senoidalmente. Se genera ondas con la cuerda. La frecuencia es de 2 Hz, ¿cierto? 2.00 Hz. Y una amplitud de 0.075 metros. ¿No? Y una rapidez de 12 metros por segundo. En t igual a 0, el extremo tiene desplazamiento positivo, vale decir, está sobre el eje X, y máximo, llega al punto más alto, y está en reposo instantáneamente, claro, porque en ese punto se detiene. Suponga que ninguna onda rebota del extremo lejano para complicar el patrón. ¿Qué significa esto? Si yo hago ondear, supongamos que aquí tengo una onda, ¿cierto? Hago ondear aquí hacia arriba y hacia abajo, la onda supongamos que viaja de izquierda a derecha, estas ondas eventualmente, como llegan al otro extremo que está fijo, van a rebotar y se van a devolver por reflexión. Al devolverse, se van a interferir, ¿cierto?, con las ondas que vienen, las nuevas ondas que van hacia la derecha. Por lo tanto, va a haber un patrón de interferencia que va a complicar el asunto, ¿sí? Porque ahí va a cambiar la amplitud, ¿cierto? Van a cambiar varias cosas. Por lo tanto, el problema nos dice que no nos preocupemos de ese caso. Solamente preocupémonos de las ondas que viajan hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos pregunta? Calcule la amplitud, la frecuencia angular. Bueno, la amplitud ya está dada, ¿no? 0.075. La frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de ondas. O sea, el K, el lambda, ¿cierto? El omega. Obtenga la función de onda que la describe, vale decir el I de x, t. Escriba las ecuaciones para el desplazamiento en función del tiempo del extremo que Morton sujeta de un punto y de un punto a 3 metros de su extremo. O sea, me están pidiendo, cuando una vez que tenga el I, t, ¿cierto? Me están pidiendo que escriba el I de t, ¿cierto? En 2x distintos. El x igual a 0, el punto donde Morton agarra la cuerda al extremo, ¿cierto? Y el punto x igual a 3 metros. O sea, una vez que yo tenga el I de x, t, simplemente lo evalúo en 0 y en 3 y se acabó el problema. O sea, lo único que necesito es armar el I de x, t y con eso respondo todo. Bien, entonces acá yo tengo, fíjense que aquí ya tenía más o menos adelantado el problema, ¿cierto? Aquí está el 15.2. Tengo los datos, la frecuencia de 2 Hz, la velocidad de onda, ¿cierto? 2 metros por segundo, y la amplitud que está acá. Entonces, como ya les adelantaba, lo que yo estoy buscando es esto. Esta es la función de onda. Una vez que tengo esto, respondo todas las preguntas. No tengo ni K ni omega, solamente tengo F y B. Pero yo conozco estas relaciones. Yo sé que K es 2pi partido por lambda, sé que omega es 2pi F, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia normal, ¿cierto? Y a su vez, como F es 1 sobre T, entonces esto es 2pi partido por periodo 2. Por otro lado, la velocidad también es omega sobre K. Todas estas relaciones son cinemáticas, ¿sí? En ningún momento nosotros nos preocupamos de la tensión de la cuerda ni de cuánto pesa esta. Son todas cosas cinemáticas. Hay que recalcar eso. Pues bien, aquí fíjense que ya estoy calculando omega, ¿sí? Aquí tengo que hacer una aclaración. Fíjense que conozco la frecuencia, 2 Hz, por lo tanto puedo conocer omega directamente. Entonces, omega es 2pi por la frecuencia. Pero aquí tengo que aclarar algo. Uno está acostumbrado a que el 2pi es una cantidad adimensional, lo cual es correcto. Pero recuerden, como les mencioné en una clase anterior, para ser compatible el movimiento armónico simple con un movimiento circular, ¿cierto? Y en un movimiento circular se cumplen ciclos, ¿sí? Se cumplen ciclos. Entonces, vamos a decir que, entre comillas, las unidades de 2pi son radianes por ciclo. Ustedes dirán, pero qué raro, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque fíjense que aquí estoy 2pi radian por ciclo, entre comillas son las unidades, digamos muy entre comillas, por la frecuencia. La frecuencia son 2 Hz, ¿ya? Y
Igualmente, los hertz aquí seguramente usted está acostumbrado a que sean 1 partido por segundo, ¿no? Lo cual es correcto, pero en este contexto son ciclos por segundo, ¿sí? Son ciclos por segundo. Entonces, si bien el radián, los ciclos no son unidades del sistema, no son unidades oficiales del sistema internacional, no representan magnitudes en el sentido de unidad, ¿no? Pero fíjense que al colocar ciclos por segundo, estos ciclos se cancelan y la omega las unidades de omega me quedan radian segundo. Y eso es correcto. En este contexto, el omega se suele expresar en radianes por segundo. No solamente segundo a la menos una, es un poquito ambiguo, aunque no es del todo incorrecto. Pero en este contexto uno dice, bueno, imagina una pelotita en movimiento circular, ¿cierto? Esta pelotita va recorriendo ciertos radianes, ciertos ángulos por segundo. Eso es lo que es la frecuencia angular, que es equivalente a la frecuencia, eso es la frecuencia angular, que es equivalente a la velocidad angular, ¿no? Eso se demuestra en el capítulo de movimientos periódicos. Entonces estos son 2pi, que son 6,28 por 2, veamos cuánto nos da eso. 6,28 por 2. Eso nos da 12,56. ¿Sí? Está 12,56, ¿cierto? Radian segundo. Lo correcto es expresar esto en radian segundo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eso sería el omega, ¿no? Bueno, fíjese que conocemos omega, conocemos la velocidad, nos la dan. Puedo conocer k, ¿no? Entonces el k, ¿cierto? El k desde esta ecuación es omega sobre p, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda aquí? El omega son 12,56. Fíjese las unidades. Radian, vamos a llamar así, radian segundo, ¿cierto? Dividido por la velocidad, que son 12, ¿cierto? 12 metros partido por segundo, ¿no? Partido por segundo. Entonces, 12,56 dividido por 12, casi un poquito más, uno y un poquito más, ¿no? Eso da 1,04. 1,04. Y fíjese las unidades, ¿eh? Fíjese que las unidades me queda el 1 partido por segundo, se cancela aquí, y queda radian partido por metro. Esas serían las unidades del número de onda, ¿cierto? Número de onda, ¿no? Entonces, aquí, digamos, estamos muy aquí, quizás, un chico, ahí, ¿sí? Bien, entonces ahora, fíjese que tenemos K, tenemos omega, podemos construir, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí mismo para ahorrar espacio. En esta misma expresión, ¿cierto? Vamos a borrar aquí. En esta misma expresión podemos colocar lo que encontramos. ¿Mm? ¿No? Entonces vamos a colocar los números nada más. Ya sabemos cuáles son las unidades, ¿no? Entonces KX sería 1,04. Insisto, esto el libro lo coloca en la unidad, ¿ya? Lo coloca con radianes partido por metro, ¿cierto? Lo podemos poner o no, siempre y cuando convenimos de que indiquemos explícitamente que las unidades son esas que están ahí. ¿Bien? ¿Verdad? Entonces, vamos a colocar aquí. Menos omega. Y omega nos dio 12,56 T. ¿Sí? Ahora, podemos también calcular la longitud de onda, usando simplemente esta expresión. Conocemos K, conocemos esto, entonces podemos calcular el número de onda, la longitud de onda sin problemas, ¿no?
Y ahora que tenemos, bueno, el A también, ¿cierto? Lo conocemos, es 0.075, o sea, esto es 0.075. Vamos a ver si no alcanza aquí, para no tener que gastar. 0,075. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense que no, en la última parte del problema nos pregunta, dice, bueno, supongamos que esta es la cuerda. Entonces nos dice, bueno, en x igual a 0, ¿cierto? Tenemos el punto donde el niño mueve aquí, supongamos que esta es la mano del niño aquí, ¿cierto? Que está ondeando, ¿claro? Entonces, este es el punto de x igual a 0, ¿no? Aquí yo puedo definir el 0, convenientemente. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuánto será en este punto, esta partícula, ¿ya? Este punto de la cuerda, sube y baja? ¿Cómo se moverá en el tiempo? Lo único que yo tengo que hacer es agarrar esta función y evaluarla, hacer x igual a 0, evaluarla en 0, y tendría el i de t para ese punto. Lo mismo para x igual a 3 metros, que estará, no sé, por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo, evalúo x igual a 3 metros y tengo la función i de t para este punto de la cuerda, esta partícula, que insisto, sube y baja, igual que esta. ¿Bien? Ok. Bien. Vamos al otro ejemplo. A mí me gusta también el 15.6. Vamos al libro. ¿Ah? Cito el 15.6. Esto me parece que es una. Me parece que es un ejercicio. Un problema. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a la sección de los problemas. Aquí terminamos el capítulo, ¿cierto? Vamos a los problemas, el resumen, ¿está? Modos normales. ¿No? Aquí está el resumen del capítulo. 15.6. Voy a sacarlo aquí para que lo veamos mejor. ¿No? Fíjense, nos dicen que la ecuación de cierta onda transversal tiene este aspecto. Note que la amplitud está en milímetros, ¿cierto? Tiene este aspecto. Entonces, nos preguntan, bueno, por la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, la rapidez de propagación, ¿cierto? La v, y en qué dirección se propaga esta onda. Este problema ya se pone un poquito más interesante. Primero, la amplitud está clara, esta que está aquí. Está en milímetros. Esta es la amplitud. Segundo, fíjese usted que según la fórmula, según la expresión coseno de kx menos omega t, ¿cierto? El k es lo que acompaña al x, lo que multiplica el x. Pero a su vez, el k es 2pi partido por lambda. Entonces, fíjense la forma que tiene aquí el k, es 2pi partido por 28.0 centímetros. Por lo tanto, lambda es 28.0 centímetros. Inmediatamente, no tengo que calcular nada. Por otra parte, fíjese usted que el 2pi partido por 0.036 viene siendo el omega, porque es el que acompaña a t, ¿cierto? Pero el omega es 2pi partido por el periodo. Entonces fíjese aquí, 2pi partido por el periodo. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que el periodo es 0.036, 0.036. Ese es el periodo, segundo, ¿no? Segundo. Tengo el periodo. Bien, tengo el periodo. Entonces ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo calcular qué me falta? Tengo la longitud de onda, bueno, la tengo, aquí está. ¿Cómo calcularé la velocidad, por ejemplo? Entonces, la velocidad sabemos que es omega sobre k, ¿sí? Omega sobre k. Entonces, vamos a ver aquí. Primero, vamos a ver, vamos a la pizarrita aquí. Vamos a ir aquí. Fondo, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la amplitud, ¿sí? Que son 6,5 milímetros. ¿Sí?
tenemos lambda, ¿cierto? Que ya dijimos que por simple inspección, ¿cierto? Son 28 centímetros. ¿Sí? Tenemos el periodo, que ya dijimos que también por simple inspección, ¿cierto? Era 0,036 segundos. Y fíjense que podemos sacar al tiro la frecuencia, porque la frecuencia sabemos que es 1 partido por el periodo, ¿cierto? O sea, 1 partido por 0,036. Eso da, según yo, 27,8, fíjense acá, hertz. ¿Sí? Hertz. Entonces la velocidad, fíjense que la velocidad solamente por consideraciones cinemáticas, ¿cierto? Sabemos que es lambda f. Lambda f. Lambda f. ¿Cierto? Acuérdense que, ¿por qué es lambda f? Porque recuerden que la velocidad aquí también es distancia, como es un movimiento rectilíneo uniforme, distancia partido por tiempo. Y la distancia es lo que recorre, es la longitud de onda, ¿no? Y el tiempo que tarda en recorrerse la longitud de onda es precisamente el periodo. Y 1 partido por periodo de frecuencia, por lo tanto, esto es lambda f. Ese es el razonamiento, ¿no? Usted ya lo conoce, ¿no? Así que lambda son 28 centímetros, ¿cierto? Por la frecuencia, que son 27,8 hertz. Pero hertz es 1 partido por segundo, ¿sí? O sea que aquí la velocidad me queda en centímetros partido por segundo. Según yo, esto da 7,7 centímetros segundo, o lo que es lo mismo, 7,7, porque dividimos por 100, ¿no? 7,7 metros partido por segundo, ¿sí? Que usted puede ver que por simple inspección, ¿cierto? Uno encuentra todos estos valores cinemáticos, ¿no? Vamos al 15.9, que es aún más interesante. Y estoy grabando, sí. Vamos al problema 15.9. Vamos a alejar aquí. 15.9. A ver, 15.9. Aquí está. Dice, el problema 15.9 nos dice, vamos a acercarnos acá un poquito, me acerqué mucho. Ahí está. Dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes funciones satisfacen la ecuación de onda? La ecuación de onda, hasta que la segunda derivada en el espacio es proporcional a la segunda derivada en el tiempo, a eso se refiere. Y fíjense que nos dan varias opciones. Nos dan esta y, t, esta x, t, y esta más rara todavía. Dice después, para la onda del inciso B, o sea, para esta, ¿cierto? Seno de kx más omega t, escriba las ecuaciones para la velocidad de la aceleración transversal de una partícula en el punto X. Ya, entonces, vamos allá. Este problema es bien lindo porque nos acerca al objetivo principal de esta clase, que es demostrar la generalidad de las funciones de onda. Vamos a ir al siguiente marco. Ahí. Ya. Entonces, vamos a la primera. Nos proponen que chequemos. Bueno, primero escribamos la ecuación de onda. Ok, escribamos la ecuación de onda. Por si se han olvidado, la ecuación de onda es esta que está aquí a esta altura. Ya debieran sabérsela ustedes de memoria, ¿no? Eso es lo que debiera ser. Donde el i es i de x, t, ¿no? Entonces, la segunda derivada en el espacio, vale decir, respecto a x, la función de onda, es 1 partido por la velocidad de onda al cuadrado. Recuerden que yo demostré esta en una clase, ¿cierto? Por la segunda derivada, ¿cierto? De i respecto a t.
En este sentido, yo digo que la primera derivada en x es proporcional, ¿cierto?, a la segunda derivada en el tiempo, porque esta b es constante. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ver en cuál de los casos que nos presentan, vamos al caso A, se satisface esta expresión. ¿Sí? El caso A dice que I es igual a coseno de kx, fíjese aquí, más omega t. Ahora, claro, dada mi experiencia, ¿cierto? La experiencia que usted tiene, obviamente lo va a satisfacer, ¿no? Lo satisfará. Y eso es claro, porque esto es según lo que aprendimos, esto es una onda que viaja hacia la izquierda, ¿no? Por el signo más acá. Entonces, es claro que satisfará esto, pero probémoslo, ¿de acuerdo? Para ejercitarnos, ¿bien? Entonces, vamos a la primera derivada de y respecto a x. Si usted se fija, si yo miro acá, la derivada de coseno es menos seno. Entonces va a quedar aquí. Menos el a afuera, y al derivarlo de adentro, estoy derivando respecto a x, me va a aparecer un k aquí. Menos k, ¿cierto? Seno, ¿cierto? De kx más omega t. ¿De acuerdo? Bueno, segunda derivada, vamos a hacerlo aquí para ahorrar espacio. La segunda derivada de y respecto a x, ¿cierto? Segunda derivada. Fíjense que aquí la derivada de seno es coseno, ¿ya? Y de nuevo va a salir un k. Entonces me va a quedar menos a k cuadrado, ¿cierto? Menos a k cuadrado. La derivada de seno es coseno, sin cambiar signo. Así que coseno, ¿cierto? De kx de lo mismo, más omega t. ¿Sí? Eso sería la segunda derivada en el espacio. Veamos qué pasa con el tiempo. Tal vez podamos predecirlo. Bueno, hagámoslo paso a paso y después nos vamos a predecir cuando ya estemos expertos. Si yo derivo respecto al tiempo, la derivada de coseno es menos seno, así que me queda menos a. Pero la derivada de lo de adentro es omega, ¿sí? Por lo tanto, menos a omega, ¿cierto? Seno. La derivada de coseno es menos seno. Seno de kx, ¿cierto? Menos más omega t, perdón. ¿Sí? Más omega t. Y su segunda derivada, ¿cierto? Vamos si me alcanza aquí. Sería la derivada de seno es coseno y sale otro omega. Por lo tanto, menos a, ¿cierto? Omega cuadrado. Coseno, ¿cierto? Sin cambiar el signo. De kx más omega t, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces ahora, felizmente, puedo comparar, ¿no? Si yo comparo el d cuadrado y de t cuadrado con d cuadrado y de x cuadrado, esto se repite, ¿sí? Y fíjese que si yo comparo estas dos cosas, ¿cierto? En la función de onda yo digo de y cuadrado, de x cuadrado sea esto, igual, ¿cierto? A esto otro que está acá, salvo este factor. Pero eso otro que está acá es esto. Entonces, se me cancelarían los cosenos, ¿cierto? Son igual y no son cero, así que los puedo cancelar. Se me cancelarían las menos a, ¿cierto? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría a este lado, k cuadrado, ¿cierto? A este lado, esto. Aquí me quedaría 1 partido por b cuadrado, ¿cierto? Por omega cuadrado. ¿Sí? Porque ahí se me queda eso. Se me va el a, el menos a y el coseno. ¿Y qué significa esto? Significa que omega es, más bien, para que sea más familiar para ustedes, para que sea más familiar, el b, que es la velocidad de propagación, me quedaría omega sobre k. Y esta relación ustedes la conocen. Ya la hemos usado varias veces, que es la relación cinemática. Por lo tanto, ¿qué conclusión? La conclusión es que esto efectivamente, esta función, ¿cierto?,
satisface la ecuación de onda a precio de que ocurra esto. Y claro, efectivamente esto ocurre. Recuerden que nosotros esta expresión la obtuvimos por razones cinemáticas. ¿Ya? Así que claramente esta es una onda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque satisface la función de onda. ¿Ya? Esto representa una onda, en este caso senoidal. ¿Qué pasaría si en el caso B, ya voy a hacerlo aquí mismo para ver los mismos razonamientos? Fíjense, en el caso B, fíjense que el caso B es lo mismo, pero cambia el coseno por el seno. ¿Ya? Usted puede ver ahí en el ejercicio que es todo igual, pero cambia el seno por el coseno. Cambia el coseno por el seno, perdón. Ahí. ¿Cuál será la diferencia? Usted puede hacer el mismo razonamiento, ¿cierto? Derivar dos veces y va a llegar a la misma conclusión. Lo puede hacer. ¿Ya? Se lo dejo de tarea, muy fácil. Simplemente derive dos veces. Aquí me va a quedar seno, la derivada de seno es coseno, después la derivada de coseno es menos seno, va a llegar al mismo resultado, ¿sí? Y va a llegar a que esto también se cumple. ¿Ya? Entonces la pregunta es la siguiente. Esto que está acá, por lo tanto, también es una onda senoidal. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y por qué me pregunto esto? Porque nosotros en las clases aprendimos que era a coseno de kx menos omega t, o más omega t, da lo mismo, dependiendo de la dirección, dependiendo del sentido. Pero no seno. ¿Ah? Entonces, ¿por qué el seno también satisface sin problema? ¿Por qué la onda también puede ser descrita por una función seno en vez de coseno? No pasa nada, porque aquí al menos está probando que satisface. La respuesta a esto, ¿ya?, está en que la función seno y la función coseno están desfasadas por un factor de pi medios. ¿Ya? No sé si me explico. Ustedes conocen la identidad trigonométrica, yo la tengo por aquí. Ustedes conocen la identidad trigonométrica siguiente. Si yo tengo un seno, no sé, de alfa, ¿cierto?, más pi medios, ¿sí?, más pi medios, uno puede, según las identidades trigonométricas, ¿cierto?, de la suma de ángulos, uno puede concluir que esto es coseno de alfa. ¿Ya? Coseno de alfa. Esto es una identidad trigonométrica, usted la puede buscar. Hay entidades trigonométricas que dicen alfa más beta, ¿cierto? O alfa más phi, ¿cierto? O x más y, seno de x más y es seno, ¿cierto? Seno coseno, seno de x más seno de x por coseno de y, ¿cierto? Más coseno de x por seno de y. Y si usted hace y igual a pi medio, va a llegar a esta conclusión. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué cito esto yo? Usted dirá, ¿para qué me sirve esto? Bueno, resulta que alfa puede ser, ¿cierto?, kx menos omega t. Todo eso es un ángulo. Todo eso es un ángulo. Por lo tanto, seno de kx menos omega t más pi medio, más 90 grados, como pi medio radianes, es el coseno de alfa, o sea, es el coseno de kx menos omega t. ¿Sí? O sea, significa que puedo ir de seno a coseno sin ningún problema, salvo sumarle un ángulo 90 grados a la fase. O sea, por esa razón los matemáticos dicen que la función seno y coseno están desfasadas 90 grados. ¿Ya? Pero esto físicamente no tiene ninguna relevancia. O sea, por esa razón yo puedo tener una onda de la forma como nos enseñaron, ¿no? A coseno, ¿cierto? Esto es lo ortodoxo, ¿no? Lo ortodoxo. Kx menos omega t, ¿cierto? Pero resulta que yo le puedo agregar aquí una fase, llamémosle phi, ¿cierto? Y puedo pasar a un seno de kx menos omega t y no pasa ningún problema. Entonces, esa es la razón por la cual aquí, es cierto, el ejercicio está adrede para que nosotros nos demos cuenta, ¿no?, de que esto también es una onda senoidal, ¿cierto?, con las mismas propiedades, o casi las mismas propiedades físicas, ¿cierto?, con la misma K y la misma omega, solo que está desfasada, ¿cierto?, en 90 grados. Y el hecho de que satisfaga, ¿cierto?, esta ecuación de onda está diciendo que en realidad es igual de válida que el coseno. ¿De acuerdo? Bien, eso quería.
Vamos a borrar aquí eso. Ya. Vamos a otra opción, que no, digamos, otra I de X, T que nos piden probar. Fíjese que nos dan esta. Esta ya, aquí nos metemos en problemas. Una amplitud, ¿cierto? Fíjese aquí, esta ya es distinta. Coseno de kx, ¿eh? Kx más coseno de omega t. Fíjese aquí hay una diferencia fundamental. ¿Eh? Pero quién sabe, en una de esas esta también se satisface. Veamos si es cierto. Primera derivada de y respecto a x, ¿cierto? En este caso usted observa que esto depende del tiempo nomás, así que 0. La derivada de coseno es menos seno, así que quería a menos a. Y al derivar respecto a x sale un k, ¿cierto? Sale un k seno de kx. Este no parece k. Vamos a colocar aquí bien. K. ¿Eh? K. Y bueno, la segunda derivada de y respecto a x resulta ser, la derivada seno es coseno, así que el mismo a con, sale de nuevo otro k, así que me queda k cuadrado, ¿cierto? Coseno de kx. Aquí yo ya puedo intuir que la cosa va mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hacer la derivada respecto al tiempo, me va a quedar, estas van a ser 0 y me van a quedar, tratemos de intuirla. La derivada, segunda derivada de y respecto al tiempo, la segunda derivada al tiro. Fíjense que la primera derivada me va a quedar, la derivada coseno es menos seno. Y después la derivada seno es coseno, entonces me va a quedar menos a omega cuadrado, ¿cierto? Porque derivé dos veces, así que cada vez sale un omega, coseno de omega t. Esto no tiene por dónde ser proporcional, ¿sí? O sea, si yo comparo esto con esto, no tiene por dónde ser proporcionales, porque una tiene coseno de kx y la otra tiene coseno de omega t. No son por ninguna parte satisface la función de onda. Por lo tanto, esta función no satisface, no es una onda viajera. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Después nos piden, en la letra D, vamos a pasar aquí, ¿cierto? Fondo. En la letra D nos piden que escribamos la expresión para la velocidad, para el caso de la letra B, ¿cierto? Y la aceleración de un punto de la cuerda, ¿no? Entonces, recordemos, en la letra B, ¿cierto? La I de X, T tiene esta forma. Ya vimos que satisface la ecuación de onda. Seno de kx más omega t, ¿cierto? Entonces, la expresión, acuérdense que esto puede ser una cuerda, ¿no? Entonces, si yo me fijo en un punto, en una partícula, ¿no? Esta partícula sube y baja con cierta velocidad y aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, la expresión para la velocidad en función del tiempo no es otra cosa que la derivada respecto al tiempo de i, ¿sí? La de i a de t, no se olvide de eso. Que no tiene nada que ver con la velocidad de la onda. Esto es la velocidad de un punto, que sube y baja, ¿de acuerdo? La derivada es coseno. Por lo tanto, sería a, y como estoy derivando respecto al tiempo, sale un omega. Omega coseno de kx más omega t. ¿Sí? Y, por supuesto, la aceleración viene siendo la segunda derivada de b respecto al tiempo. O sea, la derivada de esto. La derivada de coseno es menos seno. Menos a. Sale otro omega. Es seno de kx. ¿Cierto? Y este signo menos nos está diciendo que la aceleración tiene signo opuesto al desplazamiento, ¿no? La aceleración tiene signo opuesto al desplazamiento. ¿No? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esos son todos los ejercicios. ¿No? Y ahora, el ejercicio culmine, ¿cierto? Que de alguna forma nos va a ayudar a entender este resultado que está acá, ¿cierto? Este resultado
fíjate, vamos a recapitular para poder dar auge al ejercicio que voy a hacer al final, el último. Fíjense que nosotros teníamos tres casos. Teníamos el I igual a coseno de kx más omega t y satisfacía esto. Después teníamos el I igual a seno de kx más omega t y satisfacía también. Después teníamos el coseno kx más coseno de omega t y no satisfacía. ¿Sí? Entonces ahora viene una pregunta fundamental. Yo miro esto con seno y coseno, da lo mismo. Miro que esta fase kx más omega t parece ser, yo aún no lo sé, estoy como sospechando, ¿no? Parece ser la responsable, ¿cierto? Parece que esta combinación kx más omega t, o menos omega t da lo mismo, si el signo de omega da lo mismo, esta combinación parece que hace que satisfaga la ecuación. Pero, insisto, esto es una sospecha, yo no lo tengo claro, tendría que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros, ¿ya?, de si esta combinación hace que la función I satisfaga esto y por lo tanto represente una onda que se propaga, una onda viajera? ¿Ya? O sea, me explico, no sé si entienden. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les doy un I raro? No sé, por ejemplo, una A, ¿cierto? Por, qué sé yo, un logaritmo natural, ¿cierto? De un coseno, ¿cierto? Y aquí, dentro del coseno hay un E, y ese E está elevado a kx menos omega t. Entonces, fíjese usted que esta expresión es muy complicada, pero aparece en ella la combinación kx menos omega t, aunque sea escondida, pero está ahí. Entonces, a mí me gustaría saber, me gustaría deducir matemáticamente si es cierto o no que si en alguna función, por muy rara que sea, cualquiera sea, aparece en alguna parte, en algún rincón, aparece kx menos omega t, entonces yo diría, entonces satisface esto. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el problema que voy a hacer ahora, al final, el último problema. ¿Ya? Voy a hacerlo aquí. ¿Ya? Y este problema corresponde al 15.61 del libro. ¿Ya? 15.61. ¿Ya? Entonces, vamos a usar lo que sabemos de matemática y cálculo para demostrar que efectivamente cualquier función, llamémosle x, t, ¿eh? Cualquier función de x, t, que sea una función f que yo no conozco, ¿ya?, pero que es en algún recoveco de ella, tiene esta forma, en alguna parte aparece esta combinación, entonces satisface la ecuación de onda, independientemente de la forma que tenga f. Ya vimos un ejemplo. Podría ser logaritmo de e elevado al coseno tangente hiperbólica de x menos bt, entonces sí satisface. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a demostrar que para cualquier función f que sea función de esta combinación, satisface la función de onda. ¿Bien? Ese es el último problema. Para ello, vamos a usar una sustitución muy simple aquí. A esta combinación x menos bt le voy a llamar u. Voy a ponerle un nombre, ¿no? Por tanto, sería un f de u, ¿cierto? Donde u, ¿cierto?, es x menos bt. Donde, bueno, b es la velocidad de propagación, ¿sabes? Entonces ahora, yo digo, bueno, ya que quiero ver si satisface o no la función de onda, voy a ver qué pasa con las derivadas de f. Primera derivada de f respecto a x. Entonces, fíjese que f depende de x y t, por supuesto. Ahora depende de u, donde u depende de x y t. Por lo tanto, tengo una variable de paso, ¿no? No sé si usted recuerda en cálculo que se usa la regla de la cadena para hacer la derivada de una función que depende a su vez de otra función. Si yo hago la regla de la cadena aquí, digo, bueno, la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x, ¿cierto?,
se usa la variable, como le llaman los matemáticos, la variable de paso, ¿no? U, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Si ustedes recuerdan cálculo, tengo una función de una función, los matemáticos le llaman la compuesta, ¿no? Entonces, la derivada de f respecto a x es la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. Esto no es otra cosa que la ley de la cadena. Bueno, fíjese que esto es muy simple, porque si yo voy a de f de 1 lo conozco. No conozco porque no conozco la forma de f. No sé si es un logaritmo, una exponencial, un seno, tangente hiperbólica, no tengo idea. Lo único que puedo hacer es escribirla como es nomás, de f a d, porque no conozco f. ¿Ya? Pero sí conozco de u de x, que es 1. Es 1. Es 1. ¿Sí? En este caso. Por lo tanto, df de x es lo mismo que decir df a de u. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con la segunda derivada. La segunda derivada de f respecto a x, ¿cierto? No es otra cosa que la derivada respecto a x, ¿cierto? De df de x. Pero df de x es df de u. Ahora, miren acá arriba. Derivar una función f cualquiera respecto a x equivale a derivar esa función respecto a u. Y miren lo que tengo acá. Derivada respecto a x de esto. Todo esto ahora es como mi f acá. ¿Sí? Por lo tanto, derivar respecto a x de todo esto equivale a derivar esto respecto a u. O sea, esto es e cuadrado f de u cuadrado. ¿Sí? Ustedes pueden ver este video varias veces y digamos, si que no entendieron el razonamiento, lo pueden entender, ¿no? Derivar cualquier cosa respecto a x es lo mismo que derivar esa cosa respecto a u. Pero ahora, esa cosa que aquí es f, aquí es de f de u. Por lo tanto, derivar algo respecto a x es esto respecto a u. Pero como esto ya es la derivada respecto a u, entonces la segunda derivada respecto a u. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ahora vamos a las derivadas temporales. La temporal. Podemos hacerlo aquí en otro para que nos quede espacio. Ya. Vamos con df a dt. Y aquí, otra vez regla de la cadena. Porque f depende de u y u depende de t. Por lo tanto, según la regla de la cadena, esto es df a dt, ¿cierto? Pasando por la variable de paso u. Variable de paso u. ¿Sí? Y ahora, bueno, de nuevo, df de u no tengo idea, porque no sé qué forma tiene, así que lo dejo como df de 1. ¿Sí? F de u. Pero de u a dt sí que la conozco. Voy acá. U es x menos bt. Si yo derivo de u respecto a t, es menos b. Para que ves una constante. Por lo tanto, esto es por menos b aquí. Menos b. ¿Sí? Esa sería la derivada temporal. Y ahora vamos a la segunda derivada temporal. D cuadrado f a t cuadrado. ¿Sí? Y ahora apliquemos el razonamiento que hicimos antes. ¿Eh? Bueno, primero vamos a escribir esto, que esto ayuda, ¿no? Esto puede ayudar. ¿Ya? Esto puede ayudar. D a dt, de df a dt, ¿cierto? Pero df a dt, esto es d a dt, aquí va un df a dt, ¿no? Pero df a dt ya descubrimos que es menos b por df a du. Por df a du. ¿Sí? Y resulta ahora, fíjese aquí, de nuevo, derivar algo, cualquier cosa, respecto a t, equivale a colocar menos b por la derivada del algo respecto a u. Entonces, ahora mi algo, lo que es f aquí, ahora es esto. Esto que está acá, este paréntesis, que es menos b por eso, es como eso. Es como mi f. Por lo tanto, si aplico el mismo razonamiento aquí, tiene que ser menos b, ¿cierto? Por la derivada del algo respecto a t.
o sea, la derivada de esto, perdón, respecto a u, o sea que es la derivada de esto respecto a u. O sea, menos b, entonces me quiere que más b cuadrado, ¿cierto? D cuadrado f de u. Usted puede ver este video varias veces, cuantas veces sea necesario, para que entienda el razonamiento, ¿no? Si es que a la primera no entiende, es normal. Y ahora fíjese que puedo, felizmente, comparar. Miren la segunda derivada respecto al tiempo, que es b cuadrado, positivo, por d cuadrado f de u cuadrado. Si voy hacia atrás, me doy cuenta que esto que está aquí, d cuadrado f de u cuadrado, fíjese, es d cuadrado f de x cuadrado. Por lo tanto, esto es la segunda derivada de f respecto a x cuadrado. ¿Sí? Conclusión. D cuadrado f, o sea, esto, ¿cierto? A dt cuadrado resultó ser b cuadrado, acuérdense que b es una constante, la velocidad de propagación, por df cuadrado de, ¿qué es esto? Por d cuadrado f a dx cuadrado. Y esto es la ecuación de onda. Fíjese que aquí es lo mismo, ¿cierto? Como vamos a darle la forma estándar que le damos siempre, la derivada respecto al espacio, segunda derivada respecto al espacio, esto pasa dividiendo, ¿cierto? 1 partido por b cuadrado, ¿cierto? Por d cuadrado f, ¿cierto? A dx cuadrado. Y entonces hemos demostrado que para cualquier función f, fíjese que aquí en ningún momento supimos la forma que tiene f, puede ser cualquiera, pero ya sé que satisface esto, ¿ya? Por lo tanto, el misterio que está aquí, el misterio es el siguiente. Cualquier función que, como ya dijimos, tenga en sus recovecos, por muy complicado que sea, por ejemplo, voy a pensar en algo loco, una función que sea así como, no sé, logaritmo de el coseno, ¿ya? Hiperbólico, y ese coseno hiperbólico tiene un e elevado a, qué sé yo, tangente, vamos a colocar algo muy loco, tangente hiperbólica, para que vean el punto. Y resulta que aquí, en este recoveco, aparece esta combinación, ¿cierto? Aparece esta combinación, no importa qué tan complicada sea la f, insisto, si aparece esta combinación en alguna parte, significa que esta f satisface la ecuación de onda. Y que por lo tanto representa una onda viajera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el espíritu de esto? Fíjese, si nosotros vamos aquí al problema, yo les dije que este era el 1561, fíjese la pregunta que nos hace acá. Vamos a ir al 1561, vamos a ir allá. 15, estamos lejos todavía, falta poquito. Aquí, fíjese que este es el problema que acabo de hacer, ¿no? Ya, aquí te hace una ayudita, ¿no? Aquí te ayuda un poquito, que es lo que hice yo, aquí usted lo puede rehacer si quiere. ¿Ya? Y mire lo que pone después. Dice, te dan una pulsación que tiene la forma I igual a, I de X como T igual a D por E elevado a menos BX menos CT al cuadrado. Fíjese que esta es una función complicada, no tiene nada que ver con un seno y coseno, ¿ya? Pero en un recubeco de la función aparece BX menos CT, que esto puede ser tranquilamente KX menos omega T, redefiniendo las constantes. Imagina estar cuadrado, pero no importa, esta combinación aparece. Entonces, esto ya sé, estoy seguro que satisface, ¿cierto?, la ecuación de onda y por lo tanto representa una onda viajera, ¿no? Incluso nos preguntan por la velocidad, pero aquí la velocidad es inmediata, simple inspección. ¿Por qué? Porque este B es el K, juega el rol de K, ¿cierto? Y este C juega el rol de omega, ¿sí? Sería KX menos omega T, ¿no? Y usted sabe que la velocidad es omega sobre K. Por lo tanto, aquí la velocidad al tiro es C partido por B. ¿Sí? Al tiro, simple inspección. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, este es el espíritu de la... Ahora ya sabemos bastante sobre las funciones de onda viajera, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, no quiero saturar a los alumnos, así que yo espero que mañana, independientemente de cuándo tengamos la prueba, no lo sé, mañana vamos a subir más ejercicios de otro tipo, ¿ya? Les deseo buenas noches y feliz Navidad a todos.